Él era un monstruo, hoy le cuesta levantar su propio cuerpo. Fuego. Ronnie Coleman, el hombre que desafió los límites de la fuerza humana. 8 veces Mr. Olympia. Levantaba pesos que parecían imposibles, hacía que lo imposible se volviera rutina. Pero el precio de la grandeza fue alto. Cirugías, dolor, sacrificios. Y hoy, le cuesta levantar su propio cuerpo. Ronnie Coleman, el rey que pagó el precio de la corona. Todos quieren ser fisiculturistas, pero nadie quiere levantar esos malditos pesos pesados. Las palabras de Ronnie Coleman resuenan en las paredes de gimnasios alrededor del mundo, pero pocos conocen el verdadero precio que el 8 veces Mr. Olympia pagó por su dedicación inquebrantable. Y la verdad es más impactante de lo que jamás habrías imaginado. ¿Estás disfrutando esta historia, Ronnie Coleman? Entonces ayuda al canal suscribiéndote. Mira, el 94.8% de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha y suscríbete ahora. Es gratis, y así seguirás recibiendo historias increíbles de series de televisión que todavía extrañamos. Ah, y no lo olvides, al final del video encontrarás más historias como esta. En un universo donde los músculos son venerados como símbolos de fuerza y determinación, pocos alcanzaron el estatus de leyenda como Ronnie Dean Coleman. Nacido en 1964 en Bastrop, Luisiana, nada en su humilde infancia indicaba que se convertiría en el más grande fisiculturista de todos los tiempos. Antes de la gloria, Coleman era simplemente un contador con diploma universitario que trabajaba como oficial de policía en Arlington, Texas, tratando de ganarse la vida. Fue por casualidad que entró al gimnasio Metroflex en 1989, cuando el propietario Brian Dobson, impresionado con su potencial genético, le ofreció una membresía gratuita si competía. Lo que pocos saben es que Coleman inicialmente se resistió a la idea, dudando que su cuerpo pudiera transformarse en algo extraordinario. Entre bastidores, confesaba a sus amigos cercanos que tenía miedo de fracasar, de no ser lo suficientemente bueno para un deporte dominado por atletas que parecían predestinados al éxito. Sus primeros pasos en el mundo del culturismo estuvieron marcados por una determinación silenciosa que pocos podían comprender. Entrenaba después de agotadores turnos de 12 horas como policía, a menudo llegando al gimnasio cerca de la medianoche cuando la mayoría de sus compañeros ya dormían. Esta ética de trabajo implacable pronto se convertiría en su sello distintivo. Sus primeras competiciones no presagiaban la grandeza que estaba por venir. En su debut en 1990 en el Mr. Texas, quedó en quinto lugar. Un detalle poco conocido es que después de esta competición, Coleman consideró seriamente abandonar el deporte, sintiendo que tal vez no tenía lo necesario para triunfar en el escenario. La transformación de Coleman no ocurrió de la noche a la mañana. Durante los primeros años, su progreso fue constante pero no espectacular. Entrenaba con una intensidad brutal, pero lo que realmente lo diferenciaba era su capacidad para recuperarse y volver al gimnasio con la misma energía día tras día. Su compañero de entrenamiento, Flex Wheeler, recordaría más tarde, había algo sobrenatural en la manera en que Ronnie podía destrozar su cuerpo un día y regresar al siguiente como si nada hubiera pasado. Esta capacidad de recuperación inhumana, que parecía un regalo en aquel momento, resultaría ser una maldición disfrazada, enmascarando el daño acumulativo que estaba ocurriendo bajo la superficie. Mientras el mundo del fisiculturismo celebraba su meteórico ascenso, Coleman libraba batallas silenciosas. Sus rivales Jay Cutler, Dorian Yates, Flex Wheeler eran formidables, pero ninguno representaba la amenaza que Coleman enfrentaba en secreto. Su propio cuerpo comenzaba a rebelarse contra los extremos a los que era sometido. Yo levantaba pesos que nadie jamás había levantado en el fisiculturismo. Hacía sentadillas con 800 libras cuando la mayoría apenas podía con 400, reveló años después. Lo que el público no veía eran las noches en que Coleman no podía dormir debido a los intensos dolores, iniciando una dependencia de analgésicos que permaneció en secreto durante años. Los médicos le advirtieron sobre los riesgos, pero Coleman descartaba las advertencias con su famoso mantra, peso ligero, baby. Una cruel ironía considerando que su cuerpo estaba siendo aplastado por pesos que quebrarían a la mayoría de los hombres. Su régimen de entrenamiento desafiaba toda lógica y recomendación médica. En un día típico, Coleman podía levantar lo que para muchos sería imposible en una semana completa. Sus sesiones de piernas se convirtieron en leyenda, sentadillas con más de 360 kilos,
prensas de pierna que hacían temblar la máquina con 900 kilos. Sus compañeros de entrenamiento recuerdan con asombro cómo, después de series que dejarían exhausto a cualquier atleta élite, Coleman simplemente sonreía y decía, vamos, aún no hemos empezado. Lo que nadie sabía es que cada noche, en la soledad de su casa, Coleman se sumergía en baños de hielo tratando desesperadamente de reducir la inflamación en sus articulaciones, mientras tomaba combinaciones peligrosas de antiinflamatorios y relajantes musculares para poder dormir unas pocas horas antes de repetir el ciclo al día siguiente. El precio de la perfección comenzó a manifestarse en pequeños detalles que Coleman trataba de ocultar. Durante su racha de victorias en MR Olympia, desarrolló una técnica específica para posar que minimizaba la presión sobre su columna vertebral cada vez más dañada. Sus entrenamientos, aunque legendarios en intensidad, comenzaron a modificarse para acomodar las limitaciones que su cuerpo le imponía. A partir de 2003, ya no podía realizar ciertos ejercicios debido al dolor, pero mantenía esta información en estricto secreto. Modificaba mis ejercicios y decía que era para mejorar mi desarrollo muscular, pero la verdad es que había movimientos que simplemente ya no podía hacer sin un dolor insoportable, confesaría años después. Detrás de las poses perfectas y las sonrisas en los podios, una tormenta se formaba dentro del organismo de Coleman. El campeón sufría dolores punzantes en la columna que se intensificaban con cada competición. En confesiones poco frecuentes, amigos cercanos revelan que Coleman lloraba de dolor tras bastidores, momentos antes de subir al escenario con su característica sonrisa. Su equipo desarrolló técnicas secretas para administrar inyecciones de analgésicos en horarios estratégicos, asegurando que pudiera presentarse sin demostrar sufrimiento. Entre sus colegas atletas, crecía la admiración mezclada con incredulidad. ¿Cómo continuaba superándose aquel hombre mientras su cuerpo imploraba descanso? Su relación con su entonces esposa Rowaida comenzó a deteriorarse, la tensión de la vida bajo los reflectores y las exigencias físicas del deporte crearon fisuras que eventualmente llevarían al divorcio. Cuando estás en la cima, todos quieren un pedazo de ti, y al final del día, no queda nada para las personas que realmente importan, confió a un amigo cercano. La presión para mantener su título de MR Olympia año tras año exigía sacrificios cada vez mayores. Las historias que circulan entre los círculos internos del fisiculturismo hablan de Coleman inyectándose directamente en articulaciones dañadas para poder completar sus entrenamientos. Su médico personal, quien prefirió mantenerse anónimo, reveló años después que en 2004, Coleman compitió con una hernia discal que habría dejado a la mayoría de las personas postradas en cama. Le dije que podría quedarse paralizado si continuaba, pero él simplemente respondió que prefería arriesgarse a perder su corona, comentó el médico con evidente frustración. La alimentación de Coleman también desafiaba los límites de lo humanamente posible. Consumía más de 6.000 calorías diarias, distribuidas en 7 u 8 comidas meticulosamente programadas. Sus compañeros de equipo recuerdan cómo Coleman se levantaba en medio de la noche, aún medio dormido, para ingerir batidos de proteínas y carbohidratos. Esta rutina implacable comenzó a afectar sus órganos internos. Ya en 2003, los análisis de sangre mostraban signos preocupantes de estrés hepático y renal, pero estos resultados se mantuvieron en estricto secreto, compartidos únicamente con su entrenador y su médico de confianza. Ronnie sabía que estaba jugando con fuego, pero el deseo de ser el mejor era más fuerte que cualquier instinto de autopreservación, recordaría años después Chad Nichols, su nutricionista durante los años dorados. El año 2005 marcó un punto de inflexión invisible para el público pero devastador para Coleman. Durante una sesión particularmente brutal de entrenamiento de espalda, sintió un dolor agudo que le recorrió toda la columna vertebral. Las resonancias magnéticas posteriores revelaron que varios discos vertebrales estaban severamente dañados, con uno completamente colapsado. Los médicos le advirtieron que continuar entrenando con la misma intensidad podría resultar en daño neurológico permanente. Coleman escuchó el diagnóstico en silencio y luego simplemente preguntó, ¿cuánto tiempo tengo antes de MR Olympia y qué podemos hacer para que llegue al escenario? Esta determinación, que una vez fue su mayor virtud, ahora se convertía en su enemigo más peligroso. La ruptura llegó en 2007, cuando Coleman finalmente perdió el título de MR Olympia ante Jay Cutler. Entre bastidores, la historia era mucho más dramática de lo que el público podía imaginar. La noche anterior a la competición final, Coleman sufrió una crisis renal tan severa que sus médicos le suplicaron que desistiera. Contra todas las recomendaciones, compitió,
inyectándose dosis peligrosas de analgésicos para soportar los dolores. Aquella noche fue cuando me di cuenta de que había vendido mi alma por esas estatuas doradas, admitió Coleman años después. Lo que nadie sabía era que, durante aquella presentación final, ya presentaba signos de insuficiencia renal, con sus riñones funcionando a menos del 60% de su capacidad normal. Análisis de sangre realizados inmediatamente después de la competición revelaron niveles alarmantes de creatinina, indicativos de daño renal significativo, pero Coleman mantuvo estos resultados en secreto, temiendo por el fin de su carrera. El descenso de la cima fue tan doloroso como rápido. A diferencia de muchos atletas que pueden retirarse gradualmente, el cuerpo de Coleman experimentó un colapso casi inmediato una vez que disminuyó la intensidad de su régimen competitivo. Los doctores quedaron asombrados al examinar sus radiografías. Su columna vertebral mostraba el desgaste típico de un hombre 30 años mayor que él. Varios discos estaban completamente desintegrados, y las vértebras comenzaban a fusionarse en posiciones anormales. Un neurocirujano comentaría más tarde, nunca había visto tanto daño en la columna de alguien que aún podía caminar. Los años que siguieron estuvieron marcados por una batalla silenciosa contra su cuerpo en colapso. Coleman pasó por 13 cirugías incluyendo procedimientos en la columna, cadera y cuello. 3 de estas operaciones se realizaron en situaciones de emergencia, cuando los médicos advirtieron que podría perder la capacidad de caminar. En 2018, llegó la revelación que impactó incluso a sus fanáticos más dedicados. Coleman fue diagnosticado con síndrome cardiomiopático, SCMP, una condición rara que afecta al músculo cardíaco, frecuentemente relacionada con el uso prolongado de esteroides anabólicos. Sumado a esto, su insuficiencia renal progresó hasta casi necesitar diálisis. Los médicos me dijeron que cada repetición, cada título, costó años de mi vida, reveló en una entrevista conmovedora, donde admitió por primera vez el uso de sustancias para mejorar su rendimiento. Amigos cercanos cuentan que Coleman, en momentos de vulnerabilidad, cuestiona si valió la pena sacrificar su salud por la gloria efímera. El costo financiero de su deteriorada salud ha sido tan devastador como el físico. A pesar de haber ganado millones durante su carrera, Coleman ha gastado más de $1 millón en tratamientos médicos y cirugías. Muchos procedimientos no fueron cubiertos por los seguros al ser considerados consecuencia directa de daños autoinfligidos por el extremo estilo de vida que llevó durante años. Esta realidad financiera raramente se discute en los documentales sobre su vida, pero representa otro aspecto trágico de su sacrificio por la excelencia. En los momentos más oscuros de su recuperación, Coleman enfrentó no solo dolor físico sino también una profunda depresión. El hombre que una vez había sido la personificación de la fuerza humana ahora dependía de otros para tareas básicas como vestirse o bañarse. Hubo días en que me preguntaba si no hubiera sido mejor no despertar, confesó en una rara muestra de vulnerabilidad durante una entrevista en 2019. Fueron sus hijos quienes le proporcionaron la motivación para continuar luchando. Mis niños me miraban como si todavía fuera Superman, incluso cuando apenas podía moverme. No podía rendirme sabiendo que ellos me veían así. La ironía más cruel en la historia de Coleman es que el mismo cuerpo que lo elevó a la gloria ahora le impone las limitaciones más severas. El hombre que una vez hizo que levantar 800 libras pareciera fácil, ahora debe calcular cuidadosamente si tiene la energía suficiente para caminar hasta el baño sin ayuda. Sus músculos, que alguna vez fueron la envidia del mundo, ahora luchan simplemente para mantenerlo de pie. Este contraste brutal raramente se menciona en las celebraciones de su legado, pero representa quizás la lección más importante que su historia tiene para ofrecer. Hoy, el hombre que una vez cargaba 800 libras en su espalda necesita muletas para caminar. El rey Coleman, quien inspiró a millones con su físico sobrehumano, ahora inspira de manera diferente a través de su resiliencia frente a las consecuencias de sus propios excesos. A pesar de las limitaciones físicas, mantiene una presencia activa en las redes sociales y continúa motivando a atletas alrededor del mundo. Su nueva esposa, Susan, se ha convertido en su pilar de apoyo, ayudándolo a administrar tratamientos constantes y a redescubrir un propósito más allá del fisiculturismo. No puedo cambiar el pasado, pero puedo usar mi historia para alertar a otros sobre los riesgos, afirma Coleman, quien ahora dedica parte de su tiempo a concientizar a jóvenes atletas sobre los peligros de los extremos en el deporte. En sus apariciones públicas, Coleman nunca oculta las cicatrices de sus múltiples cirugías ni disimula su dificultad para moverse.
Esta transparencia se ha convertido en su nueva forma de liderazgo dentro de la comunidad del fisiculturismo. Quiero que los jóvenes vean lo que puede pasar cuando empujas los límites sin pensar en el mañana, explica con una sabiduría que solo el sufrimiento puede otorgar. Sus seminarios ya no se centran exclusivamente en técnicas de entrenamiento o estrategias de competición, sino que incluyen largas discusiones sobre salud sostenible, equilibrio mental y la importancia de escuchar al cuerpo. Quizás el aspecto más conmovedor de su historia actual es cómo Coleman ha encontrado un propósito en su dolor. A través de la Fundación Ronnie Coleman, trabaja para proporcionar apoyo financiero a atletas retirados que enfrentan complicaciones médicas similares. Muchos de estos chicos dieron todo por el deporte y ahora están solos, sin seguro médico y con cuerpos destrozados, explica Coleman. No puedo cambiar lo que me pasó a mí, pero tal vez pueda hacer el camino menos solitario para ellos. La comunidad del fisiculturismo ha respondido con sentimientos encontrados a esta nueva versión de su leyenda. Algunos veteranos aplauden su honestidad y reconocen que durante demasiado tiempo el deporte ha glorificado el sacrificio extremo sin discutir las consecuencias a largo plazo. Otros, particularmente aquellos con intereses financieros en la industria de suplementos y equipamiento, han tratado de minimizar las advertencias de Coleman, sugiriendo que sus problemas son únicos y no representativos. Esta tensión refleja una lucha más amplia dentro del fisiculturismo moderno, donde la búsqueda de físicos cada vez más extremos choca con una creciente conciencia sobre la salud y el bienestar a largo plazo. La historia de Ronnie Coleman trasciende el fisiculturismo, es un relato sobre los límites humanos, la ambición desmedida y el precio de la grandeza. Mientras admiramos los 8 trofeos de MR Olympia en su estante, debemos también contemplar las cicatrices invisibles que cada uno de ellos dejó en su cuerpo y alma. El legado de Coleman ya no se mide únicamente en títulos o en el tamaño de sus bíceps, sino en cómo su historia ha comenzado a cambiar la cultura del fisiculturismo, enfatizando la longevidad y la salud sobre los logros a corto plazo. A pesar de todo el sufrimiento, Coleman raramente expresa arrepentimiento. Si pudiera regresar, probablemente haría lo mismo, confiesa con una sonrisa que parece contener tanto orgullo como dolor. Pero le diría a ese joven Ronnie que disfrute más el viaje, que se tome un día libre de vez en cuando, y que entienda que la vida es larga después de que los reflectores se apagan. Esta reflexión, quizás más que cualquier récord de levantamiento o título ganado, representa la verdadera sabiduría que Coleman ha adquirido a lo largo de su extraordinario viaje. ¿Estás disfrutando esta historia, Ronnie Coleman? Entonces ayuda al canal suscribiéndote. Mira, el 94.8% de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha y suscríbete ahora. Es gratis, y así seguirás recibiendo historias increíbles de series de televisión que todavía extrañamos. Ah, y no lo olvides, al final del video encontrarás más historias como esta. Como el propio Coleman reflexiona hoy, peso ligero, baby. No existe nada ligero cuando cargas el peso de tu propia leyenda. Sus palabras resuenan no como una advertencia sino como un testimonio. El precio de la grandeza puede ser devastador, pero incluso en el dolor más profundo, existe la oportunidad de encontrar un nuevo propósito y quizás, una nueva forma de grandeza que trascienda los límites del cuerpo humano.